¿crees en lo sobrenatural? Esta noche es ideal para apagar las luces y escuchar algunas narraciones que nuestros oyentes nos han compartido. Pero antes, asegúrate de estar completamente solo, de que no haya ninguna presencia misteriosa justo detrás de ti. ¿Empezamos? Nunca había trabajado tan tarde, pero sabía que si quería que mi negocio de tacos de suadero y al pastor despegara, tendría que quedarme despierto hasta las 2 o 3 de la madrugada. Había elegido una esquina en la carretera cercana a mi casa, ya que noté que había mucho tránsito en esa zona. La primera semana fue exitosa, especialmente el sábado. Ese día, desde las 6 de la tarde, comencé a armar el puesto y para las 7 ya estaba preparando la carne y todo lo necesario. A las 8 empecé a vender, y tal como esperaba, los clientes llegaron en grandes cantidades. Estaba solo en ese momento, no podía permitirme contratar a alguien que me ayudara, y la verdad es que esas 4 horas se me hicieron muy pesadas debido a la gran afluencia de gente. Pasada la medianoche, el flujo de personas disminuyó considerablemente. A la 1 de la madrugada, la avenida estaba completamente desierta. Estaba a punto de recoger cuando un hombre ebrio se acercó y pidió 2 órdenes. Comenzó a contarme sobre su vida, su familia y sus problemas, y esas 2 órdenes se extendieron por 1 hora. Alrededor de las 2 de la madrugada, ambos nos quedamos en silencio al escuchar la risa de un niño. El hombre con el que conversaba se detuvo a mitad de bocado y ambos nos miramos sorprendidos, ya que no había nadie alrededor. Miré a ambos lados, pero no vi a nadie. El hombre, algo asustado, me preguntó si yo también lo había escuchado, y luego continuó hablando. Sin embargo, segundos después, un niño pequeño apareció y se sentó en mi puesto, al lado del hombre, y me sonrió. Le devolví la sonrisa y le pregunté por qué estaba solo, pero fue el hombre quien respondió. Ignoré su comentario y comencé a hablar con el niño, preguntándole por qué estaba en la calle a esa hora. Le ofrecí 2 tacos, y después de unos minutos, el hombre pidió la cuenta, pagó y se fue. Me quedé con el niño, quien me señaló una casa de 2 pisos al otro lado de la avenida como su hogar. Cuando terminó sus tacos, el niño bajó del asiento y corrió hacia esa casa. El domingo, el puesto volvió a estar vacío alrededor de las 2 de la madrugada, y el niño regresó. Esto continuó durante una semana, con el niño apareciendo siempre a la misma hora. Sin embargo, algo me parecía extraño, ya que nunca lo vi cruzar la avenida ni salir de su casa. Un domingo, alrededor de las 11 de la noche, mientras atendía al mismo hombre ebrio, una pareja salió de la casa del niño y se dirigió a mi puesto. Les serví 2 órdenes y 2 refrescos. Mientras comían, les pregunté si eran los padres del niño. El hombre respondió afirmativamente, con voz quebrada, y les advertí que tuvieran cuidado, ya que el niño se les escapaba todas las noches. La pareja comenzó a llorar, y me explicaron que el niño había fallecido 2 años atrás, atropellado por un coche en esa misma carretera. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. El hombre ebrio confirmó que había visto al niño, pero no a nadie más en el puesto. Esa noche, recogí temprano y no les cobré. Al día siguiente, noté una cruz en la banqueta que nunca antes había visto. Me acerqué y leí el nombre del niño y la fecha de su muerte. Desde entonces, siempre recojo antes de la medianoche. Esta es una de las historias que más me ha impactado. Ahora les compartiré otra que me contó un amigo. Él trabajaba como velador en un cementerio, y una noche, mientras hacía su ronda, escuchó risas de niños. Al iluminar la zona, vio a varios niños jugando entre las tumbas. Quiso huir, pero sus piernas no respondieron. Finalmente, su compañero lo encontró y lo llevó de vuelta al cuarto de guardia. Mi amigo renunció al día siguiente, convencido de que lo que había visto no era normal. Otra historia que me contaron ocurrió a un taquero que trabajaba hasta altas horas de la madrugada. Una noche, escuchó voces de 2 hombres riéndose y silbando cerca de su puesto. Cuando se asomó, no vio a nadie, pero juró haber visto a 2 perros hablando como humanos. El susto fue tan grande que se desmayó dentro del puesto. Cuando despertó, recogió rápidamente y se fue a casa. Finalmente, les compartiré una experiencia personal. Una noche,
mientras conducía mi moto de regreso a casa, el vehículo comenzó a fallar. En medio de la carretera oscura, apareció un adolescente con el rostro desfigurado y sin ojos. Logré esquivarlo y aceleré para llegar a casa lo más rápido posible. Cuando miré por los espejos, ya no estaba allí. Al llegar a casa, le conté a mi esposa lo sucedido, y ambos rezamos para calmarnos. Estas historias nos recuerdan que hay cosas que no podemos explicar. ¿Qué opinas de estas experiencias? Antes de despedirnos, les dejo con una última historia enviada por un oyente. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches. Continuemos con la última historia que nos envió un oyente. Esta es una experiencia que, aunque no es mía, me ha dejado una profunda impresión por lo emotiva y conmovedora que resulta. Mi abuelo fue una figura muy importante en mi vida, casi como un padre para mí. Su muerte fue un golpe muy duro, y lloré tanto que pensé que no me quedarían más lágrimas. Sin embargo, al día siguiente sentí un alivio en mi alma, como si una gran carga se hubiera liberado. Un año después, justo en el aniversario de su muerte, el 31 de agosto, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que descansaba en paz, pero por otro, me invadía una profunda nostalgia y tristeza. La noche anterior al aniversario, tuve un sueño muy vívido. Soñé que estaba en la casa de mi abuelo, una casa de 2 pisos donde él vivía en la planta baja. Yo ya no vivía allí, pero esa noche me quedé a dormir en mi antigua habitación en el piso de arriba. En el sueño, desperté en el cuarto de mi abuelo, vestido con mi pijama y mirándome al espejo. Su baño, que estaba dentro de su habitación, estaba lleno de plantas verdes y exuberantes, algo que nunca había visto antes. Mientras me miraba al espejo, escuché claramente su voz diciendo, «Mija, ya llegué». Era la forma en que solía anunciar su llegada a casa. Me quedé paralizado, sin responder, y un minuto después volví a escuchar su voz, «Hija, ¿no me vas a recibir?». Cuando me di cuenta de que era mi abuelo, comencé a temblar de emoción. Salí de la habitación con lágrimas en los ojos y lo llamé, «Abuelito». En el sueño, mi abuelo caminaba perfectamente, algo que no había hecho en sus últimos años de vida. Durante ese tiempo, había usado bastón y finalmente quedó postrado en una cama, muy enfermo. Pero en el sueño, lo vi erguido, sonriente y lleno de vida. Fue un alivio verlo así, tan feliz. Lo abracé y se sintió tan real. Luego, él comenzó a bajar las escaleras y yo lo seguí. Se detuvo frente a su habitación en el primer piso, la abrió y me dijo, «Vengo por unas cosas». Antes de que pudiera preguntarle qué cosas, escuché la voz de mi abuela diciendo, «Hija, ya llegué, ¿con quién hablas?». En ese momento, mi abuelo desapareció, pero la puerta de su habitación quedó abierta. Desperté con lágrimas en los ojos y bajé corriendo las escaleras. Al llegar al primer piso, la puerta de la habitación de mi abuelo estaba abierta, algo que no había sucedido desde su muerte. Mi abuela salió y me preguntó qué me pasaba. Le conté lo sucedido y ambos nos abrazamos, llorando juntos. Esta experiencia paranormal fue la más hermosa que he vivido. Aunque no puedo explicarla, me dejó con una sensación de paz y la certeza de que mi abuelo está bien. ¿Qué te parecieron estas historias? Espero que hayan sido tan impactantes para ti como lo fueron para mí. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.